Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Dame Chance y te cuento, el podcast en el que les contamos diferentes historias, diferentes leyendas, conspiraciones, cosas que por ahí ponen en peligro nuestra integridad, Como el de la semana pasada, como la donde, anterior, donde donde casualmente sí vimos hombres de negro. cerca del hospital, en la entrada de emergencia para hacer efectos. Y luego en la universidad, un Cadillac. ¿Coincidencia? No lo creo. Medio huevados, pero aquí estamos. No, eh, bueno, bienvenidos. Esto ya es el episodio número 9 de este podcast. Ya son 2 meses y una semana de pura constancia y trabajo. Y claro, y darles las gracias a ustedes que nos siguen escuchando y Por ahí, nada, por ahí se sumó gente de Colombia también. claro, exacto. Que se siga sumando más Tengan ahí sus gente. parceros. Seguiremos dando un contenido, el contenido que hemos venido dando y que parece que también a ustedes les agrada. Seguiremos trayendo historias interesantes. O hechos históricos como el de hoy. Que se consideraría un hecho histórico slash teoría, Conspiración. ¿no? Una teoría más o menos. Bueno, Ajá. ya sabrán de qué va el tema. Pero antes de empezar, queremos hablar sobre... No hemos hablado de ese tema, de la chica que habla con los extraterrestres, que salió en un programa de México, A de la hecho. que hace yo te amo, tú me amas. Esa verga, ¿no es cierto? Sí, Exacto. sí, he visto varios videos de TikTok. Había salido en un programa de México y, ajá, es que ya sabes, la televisión basura vende un montón, entonces es lo que te dan, pues. Pero, o sea, digo, Tal vez son patadas de ahogado de la televisión para tratar de sobresalir un poco sobre el internet, pero creo oye, que es y aquí me imposible. acordé de otro programa de televisión. No sé exactamente quién fue, pero es un man que trabaja en medios de comunicación y tal que dice mientras, referente a Ibai, mientras unos rompen récords de audiencia, nosotros rompemos récord de contenido o algo así, porque nosotros ofrecemos el mejor contenido para nuestra audiencia, o no sé qué vergas más. Y oja, eso me pareció un poco patético porque, o sea, cabrón, o sea, eres un verga que, o sea, no te conocen, o sea, no te conocen ni en tu casa y estás dándole mierda y A va, y mí, solo porque quieres vistas. A mí me gusta Ibai porque los hace arder a los periodistas y a los relatores de fútbol de España. Y además que Ibai es un gran empresario, aunque el man diga que no, el man es un gran empresario. Pero bueno, volviendo al tema de esta de la chica que supuestamente habla con ovnis, me pareció algo estúpido realmente. Pero pues, Oye, ¿y sabías? ni siquiera sé de dónde salió yo. No, pero ¿sabías que tiene un curso para enseñar a hablar con ovnis? Entonces sacar nuestro propio curso de, no sé, de cómo contar historias. Oye, no, pero tiene un curso, hijo de puta. Y yo, lo cabrón no es que tenga un curso, ya. Lo cabrón es que de haber gente pendeja que va y compra esa vaina. Claro, es que como es eso del esto del morbo, de lo que digamos, entre creerle a una chica que supuestamente habla con los ovnis, a leerte un libro que te habla acerca de las posibilidades que existen, de que haya vida en el universo, pues tú no te vas a leer un libro, te vas a preferir irte al curso, pero todo es porque lo de acá te genera más morbo, lo de el libro te va a aburrir. Entonces, ya pues, es ese. Entonces, la ciencia por lo general, lo que tú votas, o sea, los resultados que generas son interesantes, sí, pero el proceso que lleva todo eso a veces incluso tiende a ser tedioso, aburrido, todo eso. Entonces, como esta chica genera morbo, pues seguramente tiene muchos compradores de su curso. Pero, o sea, yo digo, y acá el medio, no sé exactamente qué medio fue el que la llevó, pero, o sea, este programa de televisión, o sea, digo, habiendo tantas posibilidades de llevar a tantas diferentes personas que en verdad tienen un talento, en verdad pueden destacar por algo, llevas a una man random que, o sea, que habla, o sea, que ni siquiera, o sea, no sé ni cómo decirlo, es como que simplemente como que habla, o sea, como que balbucea o alguna mierda así. Hace cosas estúpidas. Exacto, hace cosas Digámoslo, estúpidas. las cosas como son. Es que sí, o sea, hace cosas pendejas y ya dice que, puta, me Es que comunico con los extraterrestres. Pero, es lo que vende, supongo. ajá, es lo que te decía antes, la televisión basura, que es lo que comúnmente se consume por el mismo
por el mismo morbo que hay de que, o sea, no morbo, creo que no entraría la palabra morbo, sino más bien es el ridículo que se hace. Porque si vos te vas ves estos programas, no es porque, ay, puta, qué interesante una chica que hable con extraterrestres. No, o sea, dices, puta, o sea, vas por el ridículo que hacen. Claro, y porque supuestamente tiene una conexión astral con ni sé qué, con el universo. Es como cuando cuando el man de Murray en la película del Joker lo invita al Joker, a Joaquín Phoenix, a la Arthur sería, Arthur, no me acuerdo el apellido, lo invita y le dice, tú no me invitaste aquí para entrevistarme, tú me invitaste para reírte de mí, algo así, le invitan para reírse de ella nada más. Pero bueno, Es que aquí yo veo más o menos como lo mismo que pasa con este contenido que se hace, que se ha popularizado acá en nuestro país, en Ecuador, estos videos de reflexión en los que básicamente el, o sea, la actuación es realmente pésima, o sea, es una actuación, o sea, no son actores, entonces la actuación es muy mala, es muy mala. Las claro, historias también, o sea, o sea, tiene sentido, pero también son historias muy básicas. genéricas. Exacto, pero por el hecho de que es una actuación, o sea, vos ves esa vaina y en vez de hacer, por ejemplo, que, este video me hizo reflexionar, vos te ríes de esa pendejada, y eso es lo que vende en sí, el ridículo que hacen, y no tanto el contenido o sea, de valor. Pero bueno, cada quien con sus contenidos. Y lo que decide comprar o vender o lo que sea. Cada quien, como dice el dicho, O sea, al final, cada uno decide qué consumir. Si a ti te claro, gusta, o sea, ay, fresco. me olvidé el dicho, como es, ¿Cuál? ¿cómo es para todos ahí en la viña del Señor? ¿Cómo es? Me olvidé ese dicho No he escuchado, pero no me lo sé. cristiano. Bueno, algo así. Para todos hay, dice. Ajá, exacto. Para gustos, Para gustos colores, colores. exacto. Entonces, bueno, ahí cada uno decide qué contenido consumir. Igual, Sí, como te solo digo, que lo pero mencionamos porque nos pareció divertido. exacto. Es como que un poco divertido, ridículo, rozando lo Estúpido. patético y lo estúpido, pero, en fin, ahora sí, vamos con la historia. Y recuerden que este es un contenido sensible dirigido principalmente a personas jóvenes y adultas, en los que les contamos leyendas, mitos, historias o demás hechos históricos increíbles e inexplicables que son muy interesantes. Y obviamente hay que aclarar que no tenemos la verdad absoluta y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de la irresponsabilidad de quienes presentan. Sin mucho más por agregar, denos un chance que ya les contamos. La parca, la muerte, Draug en la cultura vikinga, Yama en la religión hindú, el Nirvana en los budistas, Yom-Kippur en los mayas, Supai en los incas. Es alguno de los nombres que recibe la muerte. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Nadie escapa de la muerte? ¿O sí? Lo de Nirvana, el nombre de Nirvana, o sea, a ver, Nirvana es la muerte, o sea, Claro. la cosa, la calaca, Ajá, el exacto. esqueleto que viene con el mandito negro y la... ¿Por qué siempre se lo dibujará o se lo presentará así como que con su hacha? Como un No manto es un negro. hacha, ¿cómo La es? hoz. ¿La O se llama? Sí. Ya. Ajá, ¿por qué siempre se lo muestra con O eso? guadaña creo que le llaman. Guadaña es. O sea, Unos creo que hoz. tiene diferentes nombres, pero Es que es como aquí creo que es una guadaña. Ajá. Es que es más que nada porque, digamos, como al final tú terminas siempre, si mueres termina todo ser humano termina en osamentas, pues, y como la muerte generalmente representa oscuridad, entonces dicen que la muerte para ocultarse utiliza este manto negro, por así decirlo. Pero, digamos, ¿has escuchado también esa teoría de que, bueno, no es una teoría, bueno, bueno, no recuerdo si es una teoría, pero en la Iglesia Católica hay una creencia que dice que cuando tú cometes la misma cantidad de actos buenos como de actos malos, tú no, o sea, digamos, es igual, puta, no hay forma de que hayas hecho una cosita arriba de la otra, no hay forma, estás igual, o sea, eres igual
Ah, de bueno como de sí. válido verga. Incluso hay un relato en la Biblia, creo, algo así. Se me hace que sí. Y dice que ahí tú no vas al cielo ni vas al infierno, sino que te quedas como un caballero de la muerte, ¿era? O caballero de la oscuridad, no me acuerdo. Como un Nazgûl en El Señor de los Anillos. Más o menos, que eres el que se encarga por cuentas de guiar a las almas. Si a mí me Ah, como el preguntan, barquero en la religión griega. ajá, algo así es la historia. Digamos, como no puedes ir ni arriba ni abajo porque se han hecho las mismas cosas por igual, te dejan en un limbo. Bueno, no sé si sería limbo, pero como que en un tiempo Entre, eterno entre ambos entre planos. ambos planos. Y tú eres el que guía a las almas, ya sea al infierno o ya sea al cielo. Suponiendo que existe un infierno o un... Claro, o sea, pues digo, la religión católica. Claro. Porque Verás, y aquí te algo más. Si a mí me preguntan si quiero ir al cielo o al infierno, hijo de puta, yo sí me gustaría quedarme como uno de esos caballeros, vagando por el mundo por el pagando resto y de la eternidad. llevando las almas. No sé por qué, pero se me hace Es, particularmente interesante. claro, en cambio el budismo y el hinduismo, como ya mencionabas, en cambio estos creen más en el renacimiento, en que vos puedes, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé rápido. Reencarnar. Reencarnar. Pero esto también, este tema de que niños muertos han reencarnado en niños y este es un tema interesante y también este es tema largo como para toparlo vuelta en otro episodio. Ah, Simón, lo de tema de reencarnaciones, Ajá. porque hay incluso testimonios de personas que Y dicen, varios testimonios. ajá, y como que dicen, ah, mira, yo era este, y ven como una foto de vieja, full vieja, como que dicen, ah, mira, yo Había estaba un con mi niño, mamá. Hijo de puta. había un niño que viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial se reconoció como el piloto. Y al preguntarle e indagarle un poco más, el niño sabía, o sea, sabía todas las partes del avión, cómo funcionaba un avión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era demasiado extraño que un niño de 2 3 años sepa eso. Pero bueno, ese es tema de otro Pero episodio y aquí, lo tocaremos en algún punto. pero verás, aquí también aporto un dato más, y es que, si no me equivoco, hay una, en las creencias aborígenes de acá de Ecuador, hay una bebida que supuestamente te hace recordar tus vidas pasadas. Es que también, es que sobre todo en las religiones, perdón, en las culturas prehispánicas sería, aún tienen esta creencia de que nosotros somos un cúmulo de experiencias, ¿ya? Digamos, tú has vivido un montón de vidas anteriores a la tuya. Entonces tú, conforme vas aprendiendo más, vas como que acumulando una- un conocimiento de todo hasta que mueras. Y al final, de nuevo reencarnas hasta que tú hayas acumulado todo el conocimiento necesario para trascender. Algo así, más o menos. Pero la muerte es aún un misterio para la ciencia. Porque realmente, aunque hace poco se descubrió que existen 5 o 10 minutos de actividad cerebral luego de que una persona muere, todavía son datos inciertos, aunque la religión nos da la esperanza de que existe algo más allá de esta, digamos como la religión cristiana donde tú vas al cielo o al infierno dependiendo de los actos que hiciste en vida, o como te mencioné el budismo en la reencarnación, cosas así. Aunque algunas personas dicen que son más pesimistas y dicen que la muerte es el fin de todo, que solo tienes esta vida, te mueres y se acabó el juego. Y otros afirman que nos unimos a un ser superior o que trascendemos y nos volvemos uno con el universo, convirtiéndonos algo así como en dioses. E incluso hay personas que son mucho más pesimistas, que dicen que la muerte es el fin de todo. Otros, en cambio, son muy positivos y dicen que nos unimos a un ser superior o que trascendemos, convirtiéndonos en uno con el universo y siendo algo así como dioses, más o menos. E incluso hay personas que han sido enterradas vivas, que también es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. E incluso hay personas que, ya que te entierren vivo, también es como que regresarás de la muerte, más o menos, algo así. Oye, pero aquí, ¿qué hecho, verga? Morirte porque te enterraron vivo. Cabrón, Ima- vas a ver lo cabrón que debe ser, o sea, pero, ya te cuento, ya no, te no, cuento. pero verás, es que me imagino. No sé, digamos, hace años, por ejemplo, ponle, no había la tecnología que hay hoy en día. Una persona, por ejemplo, qué sé yo, sufría alguna enfermedad que lo dejaba o lo dejaba inconsciente, digamos. Hay una enfermedad que hace que o creo que es un medicamento, no me acuerdo,
que hace que Los tu... opioides, como la morfina, hacen que tu ritmo cardíaco disminuya casi, casi como que estuvieras muerto. Ajá, y por eso mismo te pueden decir como que declarar como muerto. Exacto. Imagínate, antes no se sabía eso. Imagínate, lo enterraban a un cabrón. Y era, digamos, imagínate despertarte, abrir los ojos, pero no vas a ver nada porque estás enterrado. Y como que quedarte en ese lugar, o sea, ver, o sea, qué desesperación debes sentir, hijo de su madre. No vas, o sea, no puedes hacer nada. No hay Claro. forma de salir. Y si estás enterrado bajo tierra, peor, porque, digamos, aunque abrieras el ataúd, el peso, o sea, ni siquiera podrías abrir el ataúd, el peso de la tierra. Claro. Y otros ataúdes vienen clavados encima, te vas más a la verga. Es que, hijo de puta, imagínate. O sea, por más, y además de que entre más como que es como que te alocas, entre más te exaltes, más aire consumes y más rápido Claro, te mueves. O sea, y morirte por asfixia, que hijo de puta. exacto. Oye, ¿y cómo es de maldecir al hijo de puta que te enterró yo? Es que desde un punto de vista genérico, la muerte es la finalización de las actividades vitales de un organismo. Es, digamos, que el cerebro deja de emitir alguna señal y el corazón deja de latir. En el caso particular de la realidad humana, la definición vigente desde un punto de vista médico, por así decirlo, y legal, sobre todo, legal, recuerden esta palabra, aluda al cese de toda actividad encefálica, demandándose además de que la finalización es completamente irreversible. Y pues, a morir enterrado vivo es una fobia en realidad, y todos deberíamos tener esa fobia, se llama tapofobia. Digamos, hay muchas personas que incluso antes de, digamos, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XVIII y parte del siglo XX, pedían que, puta, digamos, yo me iba a morir, ¿ya? Yo te decía, pero antes de morirme, puta, ábreme, ábreme o quémame, pero asegúrate de que yo esté bien muerto antes de enterrarme. Es que hijo de puta, qué miedo. Es que hijo de puta, te juro. Es que cualquiera lo pediría. Cualquiera. O sea, debe haber ese miedo. Y digo, imagínate, estás como que en 1800 algo, estás muy enfermo. Y pocos días antes, digamos, de tu muerte, ves que, o sea, te enteras de que a un cabrón lo enterraron vivo. O sea, el pánico que te debe entrar, hijo de puta. No sé, hijo de puta, ábreme, hijo de puta, ábreme, puta, sácame los órganos, quémame, pues saca puta, decapítame una hueá así, pero hijo de puta, ¿cómo se dice? Puta, pero Pero asegúrate. ajá, asegúrate al 100% hijo de puta que esté muerto porque yo no me quiero despertar ahí dentro. Imagínate. De veras, en 1549, un hombre fue enterrado en un mausoleo familiar. Si conoces, o sea, un mausoleo, para los que no sepan, es como que son cuartos, ¿ya? Cuartos donde, digamos, hay lápidas en el suelo, no tienen tierra, son de cemento, obviamente, de piedra en ese tiempo. Son enterradas ahí las personas y, digamos, varias personas, pueden ser familiares sobre todo, pueden ser enterrados ahí. Y como siempre han existido en los cementerios, panteones, campos santos, como sea que le llamen en tu país o ciudad, han existido estos señores o guardias que mantienen, o sea, como que vigilan constantemente lo que pasa ahí. Pues este señor, este mismo guardia, esa noche que lo entierran a este man, dice que ese man era alguien de una familia rica, ¿ya? Y pues, como siempre se acostumbra a enterrar, no sé si hasta ahora se acostumbra a enterrar con joyas y todo eso, pero en ese tiempo sí, con anillos, cadenas, toda la hueva. Este man dice, No, verás, y eso no es nada, hijo de puta, con Joyce. Había gente que enterraba con otras personas porque decían que era, por ejemplo, que lo enterraban al marido con la esposa porque estaban juntos hasta, digamos, hasta la muerte. Ahí se la verga, hijo de puta, se murió, déjenme a mí vivir. claro, pero eso era más Eso era mucho más antes. En cultura Y no, vikingas, todo eso. ajá, y era Por mucho ejemplo, más antes eso. claro, los vikingos quemaban, o sea, vos te morías o un guerrero se moría y para entrar al Valhalla, digamos, como tenías que morir en combate, además quemaban una virgen con vos, muerto. Imagínate, la chica que la quemaban por las huevas, hijo de puta. Pero bueno, verás, este man ya se mete en mausoleo a robarle las joyas a este man. Entonces, para arrancar, para quitarle el anillo, decide cortarle el dedo. Y ese hueputa cuando le está cortando el dedo, ve que sale sangre. Y una mano lo coge de aquí del antebrazo y escucha que gritan. Ese hijo de puta se asusta, coge la pala y le mete un palazo. Y puta, se va soplado ese man de ahí y se va a la policía. Y Es que cabrón, me acordé como esa escena de los Simpsons cuando cuando Smith les lleva el cadáver a Homero y le dice, señor Smith, señor Burns, el muerto se está moviendo. está vivo, está moviendo. Muerto malo, deja de asustar a Smith, el puta la que a palas así, güey. Y pues este man va a la policía
La policía viene y comprueba que en realidad este man estaba vivo. Ya, había sido declarado muerto erróneamente. Este man se levanta así como si nada, se va a la casa de la esposa y la man no lo quiere aceptar porque dice que era un fantasma y que trata de asustarla. Y ese man se fue a la verga, pero vivió, decían que vivió como 10 o 15 años más luego de eso. Y en otra historia, pues, y en esos tiempos sobre todo, como ya te decía, consumían muchos opiáceos, ya como la amapola, que se sabe que, pues, los principales componentes de esta flor son la morfina y la codeína. Y en infusión o como digamos como en té, en grandes cantidades, pues te seda, pero a un ritmo cabrón. Entonces la gente entra en una especie de trance que tu respiración es bien bajita, o sea, el nivel de oxígeno que ocupas es mínimo. Y digamos, antes para saber si alguien estaba muerto usaban técnicas bien rudimentarias, pues estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XIX. Digamos, le ponían a las personas un espejo, ¿ya? Bajo la nariz. Y si esa verga hacía vapor, la persona estaba viva. Si no, si no hacía vapor, ya decían, los declaraban muertos, ¿ya? Y pues, digamos, y si no, y en el caso de que no tuvieras un espejo, usaban una vela, porque un espejo pues era caro en esa época. Entonces usaban Claro, una eso vela. hayan tenido puta familia rica, se entiende espejos, ¿sí? Exacto. Entonces ponían una velita y si la llama se movía un poquito, ese man todavía estaba vivo porque respiraba. Y si no, pues ya es porque estaba muerto. Pero hijo de puta, imagínate que una gotita de cera y estabas vivo. Puta careco, te dijeron que más esa hueva. Yo hubiera hecho eso de, digamos, me chuparía el dedo y le pusiera en la nariz. Si se siente airecito frío, es porque está vivo. Y no gastaba tanta vela. Pero bueno, verás, y pues esta historia se trataba de una señora, ¿ya? Le pusieron el espejo y al ver que no empañaba, la declararon muerta, tal hueco, enterrada. Entonces, Y más que ahí no era como, digamos, ahora que, bueno, ahora, bueno, creo que es igual de difícil de salir en las dos maneras, pero digamos, ahora te entierran, por ejemplo, te meten ahí las bóvedas claro, y te meten ahí en ese vaquito y te tapan por cuentas la parte de la donde va la lápida y todo eso. Pero, al menos acá en Ecuador. Es igual de difícil de salir, obviamente, porque puta, hay cemento, pero puta, o sea, ahí ni siquiera vas a poder salir. sí, básicamente. Pero acá, digamos, acá te metían, digamos, qué sé yo, habían huecos en la tierra, y si eran huecos de 3 metros, porque el dicho de 3 metros bajo tierra es por algo. Claro, Entonces, imagina, hay menos, o sea, no sé, digamos, ponle, tal vez había como que un espacio entre la tierra y el ataúd, y como que podías abrirlo, o sea, igual no ibas a poder salir, lo que decías antes, o sea, no ibas a poder salir. claro, es que la tierra, sobre todo la tierra, te comprime. Entonces esta señora decía que pegaba puñetazos, o sea, golpes a la madera, al ataúd. Y unos chicos que estaban por ahí, por el lugar, escuchan los golpes y la van a llamar a un familiar de ellos. Y este familiar también escucha los golpes. Entonces este familiar se alarma y va a llamar a la policía. Entonces la policía llama al sacerdote. El sacerdote, pues, se quedó culo, no sabía qué hacer. O sea, ¿qué se hace en estos casos? Entonces se demoraron un día más en quitarle toda la tierra a la señora, ¿ya? O sea, ya había pasado 2 días enterrada, perdón, y un día más enterrada, ¿ya? O sea, 3 días pasó enterrada hasta que le quitaron todo. Y pues, Ya no había una vez sobrevivido. que el sacerdote no quería desenterrarla porque ya le dio todo el ritual católico, los santos óleos y todo eso que les da, no sé muy bien el ritual católico que conlleva la muerte, perdón. Entonces ya verás, la sacan, pero ya era tarde. La señora decían que estaba en la verga, ya casi, o sea, ya casi agonizando. La revisó y dijeron que ya era muy grave, que pronto moriría. Entonces fueron Vuelve la meter, hijo de puta. y eso hicieron, cabrón. Vienen el cuerpo, lo vuelven a meter al ataúd y ya la dejaron ahí con un man, o sea, con el que cuidaba el cementerio, que la vigile, o sea, que espere hasta que se muera. Y ya, pues la señora un día más aguantó, ya se murió y ya la volvieron a enterrar. Y, Qué hijo de puta. Pobre señora. ajá, y digamos, y si, poniéndote en este contexto, esto era algo que ocurría constantemente. Digamos, en el siglo XVIII era normal que alguien se ha enterrado vivo. O sea, era como, puta, como, digamos, yo lo pongo así. En ese tiempo tenías muchos hijos, digamos. Tenías 10 15 hijos. Puta, que se te fuera uno, que te entierren uno vivo, puta, era como la gallina cuando pierde un poquito, con que los demás siguen ahí, puta. O sea, era como que Ay, de veras que tenía 10. Porque ahora solo son 9.
Entonces, casos como estos hicieron que la gente ya empiece a tener miedo, sobre todo a enfermarse y que digamos vos así estés un poco en la verga con fiebre, así medio desmayado y ya te entierren. Y entonces aquí te digo que la gente ya empezaba a pedir que que sean quemados. Otros pedían que les hicieran una vivisectomía o autopsia en caso de que estuvieran muertos. Vivisectomía que los empiecen a abrir. Entonces, Acá, digamos, ¿a vos te gustaría que te cremen? sí, sí, ¿por qué no? Y que esparzan mis cenizas por ahí en algún lugar. Ahí en el, ¿cómo se llama? El cerro, el de Pucará. El Cerro Pocará. Yo creo que, no sé qué está, digamos, a mí también me gustaría por ahí donar órganos. Claro, eso sí, sí es muy importante. Ajá, porque digamos, sí ¿Sabías ya que la veo. iglesia lo consideraba pecado hasta hace unos años atrás nomás? No se considera pecados huevadas, sinceramente. Incluso ser quemado se consideraba pecado. Imagínate, para que Dicen que... en la iglesia tenga la creencia de que un niño no bautizado vaya ¿Al limbo? al limbo, o sea, un niño, o sea, no hizo Claro, nada, puta, más que nacer y no ser bautizado, no jodas. claro, pero es que eso O sea, son creencias, pero no jodas. Ah, y verás, entonces aquí fue donde nació uno de los mayores rituales que incluso en la actualidad algunos pueblos lo conservan, el cual consiste, incluso aquí en Loja todavía se lo sigue practicando, que es el de velar el cuerpo durante 24 horas. Aquí al menos, antes era 3 días, se lo mantenía el cuerpo ahí. Bueno, creo que depende, porque hay familias que sí lo velan bastantito y otros que al día, pues ya Claro, van tres. pero o sea, claro, me refiero a este ritual desde velar. No era algo católico en sí, es algo pagano. Solo era para asegurarse de que la persona que esté muerta No se vaya a levantar, güey. no la vayas a enterrar viva. Por eso era como que alguien dijo, puta, ponte verga, mejor tengámoslo ahí un día como para ver qué pasa y pues si se levanta bien, si no, pues ya la toca enterrarlo. Como ese Y meme de. ya, y esta técnica salvó muchas vidas, porque No, hubo pero harta gente que se levanta. es que me acuerdo de ese meme cuando dicen, cuando estás en un velorio y te caes y dices, fue puta, casi me... ¿Cómo es? Fue puta, casi me mato yo también. Y puta el comentario más imprudente que puedes hacer. Te mandan botando de ratito, y mamá. Entonces, verás, hubo un caso donde un señor había padecido fiebre durante varios días. Pues ya sabes, era los siglos XVIII, una gripe te podía matar en ese tiempo. Es que sí, no había cura para nada. Claro. Y el doctor, pues, después de varios días que tenía esta fiebre, lo declara muerto. Y entonces en ese estado, este man en ese estado era como que estaba ya casi... O sea, tenía sus signos vitales muy bajos. Entonces decidieron velarlo. Y ese man, digamos, ya pasaron 2 días de que lo estaban velando y pa, se levanta. Se levanta como puta levantarse de la cama. Va, coge un vaso de agua. El man regresa. Y el man dice, puta, ¿quién se murió? Vale bien, verga, a mí no avisan. Y luego, puta, y luego ese verga, digamos, dice eso, ¡puf! Se desmaya. Entonces todito, imagínate, puta, te debes quedar culo. Dice. Es que qué verga, o sea, que se levante uno que ya estaba supuestamente muerto. Claro, No, pero verás. Yo te pongo así. Son digamos, estás velando un cuerpo. Son las 3 de la mañana. Y por casualidad te quedas solo vos acompañando, digamos. hijo de La familia se fue, puta, para descansar, una verga así, pues te quedaste vos. O ponle vos y un pana más, ya, ponle. para que no estés solito. Para que no cholito como la verga. Pero, porque digamos, los ataúdes por lo general los mantienen abiertos cuando Claro. están velando. Imagínate, puta, como que se empieza a mover, puta, se siente esa hueva o sea, se siente el muertito ahí. El finado. El final, hijo de puta. O sea, son las 3 de la mañana. ¿Cómo ver? O sea, puta, ¿cómo reaccionas a eso? Hijo de puta. O sea, y aparte, digamos, de que cuando los maquillan, pues, o sea, cuando los arreglan, los ponen, o sea, claro que los arreglan a veces, o sea, bonito, pero sí son bastante pálidos. O imagínate, tú te levantaste, fuiste por algo, digamos, fuiste por alguna cosa, estás volviendo y fue puta y lo encuentras de frente al cabrón. Hijo de puta. Es que puta decían que en este caso de este man, mucha gente se desmayó de la impresión. Verga, se te debe subir la presión, pero hijo de puta. O se Oye, te no. baja una. Se sube, se te baja, o hay personas que reaccionan golpeando. Imagínate, puta, le metes un golpe y lo matas. Hijo de puta, ¿quién te dijo que te levantes? Pa. Verga, ya estabas muerto. Por las huevas, por las huevas de asustas.
Entonces, verás, este pánico se extendió mucho y pues se le llegó a conocer como el síndrome de Lázaro. Ya lo conocen a Lázaro, el que Jesús lo revivió y todo esto. Y se decía que el 2% de los muertos eran enterrados vivos. Es full, digamos, de 10 personas, 2 eran Dos. enterradas vivas. O de 100 personas, 20 eran enterradas vivas. No, pues no serían de. No, Sí, pues. de 10 personas, 2. 2%. Ah, no, No, perdón. no, pues No, sería no, el de 100 serían 20%. 2 personas, sí, sí. Claro, Sí, de 100 serían 2 personas. Ajá, de puta 10 era mucho. sí. Sí. Entonces, Largas matemáticas. era puta, fallé. Y decían, y cuando había guerras o epidemias, subía hasta el 5%. Ya porque, por lo general, en una epidemia, pues, digamos, tú tenías, yo que sé, en ese tiempo, difteria o fiebre amarilla o alguna epidemia más. No se daban el tiempo de saber si estabas muerto o no, porque te podías contagiar en ese lapso. Entonces, ¡pum!, de una, si tenías medio una fiebre, te vas a la verga y te enterramos. Y así Puta, murió mucha es gente. como aquí, imagínate, hubiera eso, digamos, ese contexto, ese momento en la actualidad, digamos, en 2020, cuando era lo del COVID, puta, te oían toser y fue puta, te ibas al hueco. Claro. Estornudabas al hueco. Si hubiéramos estado en el siglo XVIII, sí. Resfriado al hueco. Hueco. Entonces decían que cuando una ciudad tiende a crecer demasiado, y el cementerio, pues por lo general siempre está en una localidad céntrica, ¿ya? Cuando son ciudades chiquitas. Pero cuando la ciudad empieza a crecer, pues empieza a ser una urbe mucho más grande, los cementerios siempre son trasladados a un lugar a las afueras casi de la ciudad. Y decían que en muchos casos, cuando era trasladado este cementerio fuera de la ciudad, los cuerpos que eran removidos, digamos, incluso hay un cementerio, creo que era en Colombia o en México, no me acuerdo, donde, digamos, los movieron ya a varios muertos. Y decían que, digamos, de los 1067 tenían algo que se conoce como suspensión animada. Es decir, que fueron enterrados vivos y que ya que el ataúd tenía rasguños, digamos, los huesos tenían marcas de haber sido mordidos, la ropa rasgada, digamos, la desesperación. Es que ¿Ya? debe ser, o sea, no sé, o sea, es que imagínate, a veces te da miedo estar encerrado, por ejemplo, no sé, hay personas a las que les da miedo, por ejemplo, quedarse encerradas en un ascensor. A mí. No, ajá, imagínate, ahora, puta, y un ascensor es, o sea, digamos, como que ya tienes tu espaciecito, tienes tu puta, ya, o sea, ya. Ahora, puta, un ataúd, o sea, no puedes ni moverte, no puedes como que sacar fuerzas para decir que, ay, hijo de puta, Y, saco fuerzas de las piernas y me levanto. No, ni verga, no puedo hacer nada. claro, y súmale esto que estás enfermo. O sea, no estás como que con tu fuerza al 100. Estás enfermo, o sea que puta me debes de tener un poquito de fuerza como para dar unos golpes a ver si algún Y hijo de aunque puta por grites, ahí te escuche. y aunque grites, no te escuchan, o sea, puta, por más. Estás enterrado 3 metros, 2 metros bajo tierra, puta. Te puedes matar gritando y no te van a escuchar. Claro, y pues en 1900, o sea, sobre todo en Estados Unidos, se reportó que cada semana se encontraba de 1 o 2 casos de gente enterrada viva. Cada semana. Ajá, cada semana. Entonces estas cifras eran demasiado altas. Entonces las autoridades buscaron una solución. Irónicamente, aquí se culpaba a los muertos por ser enterrados vivos. Por no morirse bien. Básicamente los culpabas a ellos. Verga, cojudo, ni morirte, verga. Pero es que también debemos ponernos en el contexto a todos los que estamos escuchando esta historia de que era 1850, ponle. Aquí un barbero era doctor, era el que cambiaba las cerraduras a los caballos, era odontólogo, o sea, era zapatero, o sea, un barbero podría ejercer muchas profesiones solo por el hecho de que tenía la cuchilla, que tenía tijeras. Entonces, Tener un cuchillo equivalía a tener un puta, título. básicamente, cabrón, vos tenías un cuchillo y eras doctor, pues. Entonces, y pues imagínate, ya esto súmale que en ese tiempo recetaban heroína, amapola, digamos, para el dolor de cabeza, para la fiebre, incluso en niños, digamos en niños de 6 8 meses. Entonces esos En niños bebés. ajá, los dopaban básicamente. Incluso para tratar esas enfermedades tan comunes como, o sea, actualmente como la fiebre o la gripe, que claro, ahora pues ya son tratables, incluso muchas enfermedades mucho más graves, pero en ese tiempo, no, ese tiempo pues. Imagínate, ni siquiera hayan sabido qué nombre darle a esa enfermedad. Claro. Ni siquiera sabía que existía. Pues hace rato la descubrí. Imagínate tú como doctor, le dabas a un paciente que te venía con una fiebre, le dabas heroína o le dabas una infusión de amapola.
Y una semana después lo ibas a revisar, ese man estaba en la verga en su cama así igual. Vos no ibas a saber si ese man está dando un blancazo bien hijo de puta y que ya está casi sin respirar o está muerto. Entonces, distinguir sí debió ser difícil para los doctores. Y encima con técnicas como ponerle el espejito. Eso Es que todavía lo complicaba ajá, más. no tienes como que, por ejemplo, ese huevadita que usan los doctores para escuchar el corazón, que no sé cómo se llama. Estetoscopio. Ajá, ya no tenía ninguno de esos instrumentos. Entonces, básicamente era el ojo que bien. Claro, y pues, y por esto, digamos, y por esta gente que moría enterrada viva, decían que la mayoría pues moría por ahogamiento. Y digamos, en algunos otros casos la gente llegó a despertarse mientras los embalsamaban. Ya sabes, mientras, digamos, les preparan con, bueno, ahora se les prepara con formol. Antes se les preparaba con otras sustancias químicas, los abrían básicamente para... Entonces decían que, digamos, algunos mientras los estaban cortando, lanzaban un grito. Aunque también verás, esto no Eso, es... verga, puta, de este man, bueno, no sé si se llamaría forense en ese momento. No No, creo. Pero hijo de puta, imagínate, estás cortando y ese hijo de puta ahorita yo le meto el cuchillo en la garganta, hijo de puta. pero, ¡Qué miedo! No pero jodas. eso es algo que hasta ahora pasa. O sea, no pasa porque todavía está en vivo, sino que Ah, no, es algo que se conoce como estridor, que es como, se lo conoce como estridor o grito de agonía. Ya digamos, en algunos muertos, digamos, los músculos de la faringe, cuando mueres dicen que siempre terminan tensos, ¿ya? Antes de morir. Pero al momento de morir dicen que se relajan. Entonces tu cuerpo emite algo como un quejido, como un grito como de agonía, un grito final, ¿ya? Entonces cuando el forense le está haciendo la autopsia y todo esto, dicen que algunos cuerpos, algunos cadáveres pegan un grito de agonía. no digo, pero Eso digamos, debe por sacarte ejemplo, un pedote, igual. o sea, claro, imagínate, eres nuevo en esa pendejada de ser forense y vas a tu primera autopsia. Estás haciendo pasantías ahí. Ay, qué hijo de puta hacer pasantías de forense, no jodas. Déjeme. Qué cabrón. Imagínate, estás en la universidad, puta, en tus Pero clases puta de... harto de que practicar. Vas a poder practicar bastante, al menos ahí no tienes riesgo de dañarte. Puta, y Al no los final ya matas, ya está están muerto. muertos. Uy, no, pero es que imagínate. Porque claro, o sea, lo de los gritos se había escuchado, que es algo como que común. Pero en ese tiempo, imagínate, no haya sido un grito, porque es diferente un grito de alguien vivo a un grito, a uno de estos gritos. Claro, el grito de alguien vivo debe ser más cabrón de dolor. Ahora imagínate, es que por eso digo, o sea, imagínate, estás cortándole no, cuando es un grito de un cuerpo ya muerto, solo es el grito, no hay movimiento, por lo general. Acá puta se va a mover. Claro, imagínate ese cabrón diciendo, aguanta, chucha, te dije que solo estaba el chuchaqui. Puta, te dije que me lleves a la casa pronto. Puta, y el otro vaya cortándolo ahí para enterrarlo. No, puta, lo peor es que no está loco, porque imagínate, había alcohol en ese tiempo, alcohol, puta, de alcohol de dudosa procedencia todavía. Puta, guanchaca, dijeron en Ecuador. Puta, el chuchaqui que te haya dado esa verga, o sea, puta, no, o sea, si te hubiera dejado así Puta, a un un cometílico. imagínate, o sea, si era posible que lo despierte, pues, puta, te fuiste a tomar, estás chuchaqui, puta, y te están haciendo una autopsia, no, joder. Y te despiertas cuando te están embalsamando. Qué hijo de Puta, puta. ábrete como chancho ahí, huevón. Qué cabrón debe ser. Y pues, como te digo, de esto pues hay que sumarle la ignorancia de la época. Pues existían muchas enfermedades como la difteria, porque decían que una chica de unos 12 o 13 años que fue diagnosticada con esta difteria y se consideró muerta. Y pues, como te decía, en ese tiempo existía mucho temor de ser contagiado. Entonces, esa man de una la enterraron en el mausoleo familiar. Y pues esta chica fue enterrada, digamos, ponle que una década después fue abierto este mausoleo, porque el hermano había muerto en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de, no me acuerdo cuándo fue la Guerra Mundial, así que les voy a dar un dato erróneo, así ¿La que no, primera o la segunda? la primera. La primera no fue a ver, la segunda fue en el 35. No, No. Ah, no, sí, 30 5 a 45. El 45 terminó. ¿No fue 38? Claro, empezó el 38 y terminó el 45, me refiero, 1945. No me acuerdo cuándo fue la primera guerra. Se me hace que fue en los años 20, la primera. Creo que empezó en 1917, si no me equivoco. Ajá, no tengo tampoco el dato exacto, pero fue más o menos entre años 20 y algo así. Pero bueno, dicen que este chico una década después fue abierto este mausoleo para enterrarlo al hermano. Que pues antes que mueras combatiendo en la guerra
era lo máximo que podía. Lo más honorable. Era algo muy honorable morir combatiendo por tu país. Y pues al abrir el mausoleo, cabrón, encuentran el esqueleto de la niña. Porque esos, como te digo, son como cuartos. Al lado de la puerta, el esqueleto de la niña sentado, se había salido de su ataúd. Qué hijo de puta. Y era como que la niña hubiera estado esperando que alguien venga a verla. Y digamos, lo más cabrón es que por lo generalmente no te van a escuchar porque los mausoleos son de piedra. Ponle que son 30, 40 centímetros una pared. Entonces, puta, vos puedes matarte gritando. Imagínate eso con la difteria, la fiebre, el hambre, la deshidratación. Decían que esa niña generalmente habría estado en unos 5 o 6 días de agonía. De agonía, pero así cabrón. Y ha muerto ahí sentada y ahí se pudrió básicamente y solo quedó su esqueleto. Qué Tenía cabrón, 12 años, cabrón. Qué cabrón, no. Sí que esa historia también me dijo, puta. Es la peor hasta ahora. Nosotros al menos como O sea, puta, en la verga que estaban, pero o sea, puta, el man al los menos rescataban. salió, vivió 10 15 años más. Puta, la En señora, la puta, verga, la pero sacaron al menos, rescataron. la volvieron a enterrar, pero puta, mínimo la sacaron, puta, o sea, Pero la un niña ratito no, que se cabrón. asolé, fue puta. Pero, no, es que, imagina, no, qué Que verga, se pobre. asole. Qué hijo de puta. Ay, No, güey, puta. no, pero imagínate, no, qué cabrón la niña, pobrecito, hijo de Sí, puta, qué cabrón, qué pena. pobrecito. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se podía prevenir estos sucesos? Y entonces, ya sabes, en Londres fue donde nacía o sea, donde ocurrían más de estos casos. Y ya los conocemos a los europeos y sobre todo a los londinenses y formaron una asociación llamada Asociación Londinense para la Prevención del Entierro Prematuro. Ellos identificaron cuáles eran las causas, cuáles eran algunas de las causas que te decían, digamos, de estar muerto, que eran como estar en trance, catalepsia, estado catatónico o cualquier cosa que te haga parecer estar en coma. Y pues, o sea, estos términos actualmente ya no se usan en la medicina, pero digamos, pero fueron acuñados en la época como para distinguir. Y esta asociación fue pionera, verás, digamos. Fueron los primeros en usar electroshocks para tratar de revivir a una persona. Además de tratar de despertarlos con respiración boca a boca. O a veces solo para comprobar. Imagínate que cabrón, muchar un cadáver ahí. Solo, Necrofilia esa weá. solo para saber si estaba muerto o no. Pero es que lo más cabrón es que por más que hicieran esto, al final, si te das cuenta, toda la historia humana se trata de que un humano decida. Ya, un humano al final, un médico, en esa época sí se podía llamar médico. ¿Cuál era un médico? Decidía quién estaba vivo y quién estaba muerto. Digamos, si el médico te decía, este man está muerto, pues estaba muerto y vamos a lo enterramos. Entonces, Y claro, pues ahí como dices, el entierro era de uno, o sea, ahí nada que velemos un poquito, nada, o sea, puta, lo llevaban y lo enterraban y se acabó esa huevada. claro. Y por eso es que varias sociedades, por eso yo digo, o sea, más o menos, por eso varias culturas, sobre todo como las culturas nórdicas, como los vikingos y demás, escogían quemar a sus muertos, porque ellos no querían que les pasara esto de que se levantaran, porque hay un caso también de que a un man lo estaban quemando Eso te iba a decir, y qué se cabrón, despertó imagínate. y se despierta, o sea, empieza a gritar, pero ya era muy tarde, el cabrón ya estaba, o sea, ya estaba casi la mitad de su cuerpo quemada, entonces ya... Te dejan, ya déjalo nomás. Puta, Manuel, perdón. Ya, yo sí te dije. Yo sí te dije que estaba vivo. Ay, puta, déjalo nomás, déjalo. Puta, ya está quemado yo. Qué verga, puta, no, es que imagínate. Eso también te iba a decir, morir quemado, o sea. Al fin ya, o sea, bueno, enterrado o quemado son igual de, bueno, más o menos igual de fea forma de morir. Pero es que imagínate, el dolor creo que es un poco más fuerte cuando mueres quemado. Y es que, imagínate, te Claro, meten en un horno. morir quemado creo que es creo que si no me equivoco es la muerte más dolorosa que existe, morir quemado. O Creo sea, que sí. o de las peores formas de morir al menos. Imagínate, te meten en una de esas huevadas para que cremarte y la huevada. Y digamos antes de que empiece o ya cuando empezó, te despiertes por el calor. Qué hijo de puta. Claro, No hay verás, forma de salir de eso ya. ese es un problema, verás, pero lo que yo más digo, digamos, ya verás. Vienen
te declaran muerto, ya te entierran. Como la verga, casi es alguna huevada, pero te logran desenterrar y terminas vivo. Digamos, ¿cómo vergas es para comprobar que estás vivo? O sea, porque al fin y al cabo, morirte es todo un tema burocrático, digamos. Digamos, el registro civil te declara como muerto, si trabajabas te declaran como muerto, si estabas en la universidad La partida de también. defunción que te dan. Claro, todo eso, a tus familiares también, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo verga vas al registro civil y les dices, oye, registro, Oye, ñaño, no me morí? verga, ni sabes. O sea, todo este tema burocrático, digamos, debe ser feo. Debe ser un papeleo enorme. Claro, y cabrón, esto pasó incluso, y aquí te das cuenta que esto no es solo de siglos pasados, esto pasó con el COVID aquí en el Ecuador, porque se escucharon varios testimonios de gente que ya era declarada muerta, de que a los familiares les daban la partida de defunción, y días o semanas después la gente encontraba vivos a sus familiares en el hospital. ¿Te acuerdas que que había algunos casos así? Oye, sí, claro. Hubo casi algunos casos así. De que, ajá, los encontraban a la final. Es que había tantos enfermos y había Claro, tanta tantas gente que fallecía, defunciones. entonces debe ser una confusión enorme. Y entonces yo digo, o sea, lejos del tema de la pandemia y todo Y de eso, cómo se manejó, ajá, claro. claro, ¿cómo haces para, o sea, para volverte a declarar vivo? O sea, ¿qué se debería hacer? Porque yo he escuchado casos de, digamos, como este man que les conté, ya les he contado de este man de la cárcel que se salvó de su sentencia porque, bueno, no se salvó, sino estaba sentenciado a 27 cadenas perpetuas, o sea, 27 penas capitales de morirse. Pero ese man decían que quiso apelar porque por un segundo, por 2 minutos creo que se le paró el corazón, se lo declaró muerto y el ratito revivió y el man quiso apelar de que A mí ya me mataron. ya cumplió su cadena, ya se cumplió su condena. Pero bueno, lejos de esto, esto del COVID, digamos, ese papeleo burocrático para volver a ser una persona viva, básicamente, debe ser enorme. Claro, pero que no es como que solo puedes, solo coges, te levantas y ya, hijo de puta, ya, o sea, ya volví. No, o sea, imagínate. O sea, por ejemplo, para votar. ¿Te acuerdas cuando votaban los muertos? Ah, claro, puta, aquí en Ecuador y en la Puta, bahía de Latinoamérica, puta, como los muertos puta, votan. los muertos se levantan solo a votar nomás. Pero, bueno, pues eso no. Es que, bueno, eso es un tema Tema medio normal, polémico. normal. Polémico, pero normalizado, Pero sí, desgraciadamente. es que a eso me refiero, es que este tema burocrático para volverte a declarar vivo, llevar testigos, decirle al doctor que te anule esa acta de defunción y todo Oye, eso. es como lo de cambiarte el nombre. Yo pensé que, bueno, yo pensaba antes que cambiarte el nombre solo era como que ir, dabas como que tu idea o lo que sea de que quieres cambiarte el nombre. Pues puto, no ha sido así. Tenías que llevar dos testigos de cuando naciste. Así es como cambiar tu fecha de nacimiento, porque hay papás así como, como a mí, Y donde papás como los míos. como que te cambian tu fecha de nacimiento porque se confundieron con la fecha de nacimiento de tu hermana. Entonces te la cambian y yo alguna vez decía, puta, voy a cambiarme mi fecha real. Y tienes que llevar 4 testigos de tu nacimiento, 4. Sumado al doctor o algún familiar del doctor, si todavía está, o sea, si ya murió, de que hayan presenciado tu nacimiento. Por lo general debes llevar a 2 tíos, o sea, algún familiar directo de tus papás, ya sea abuelos o tíos, ya, para que puedan referenciarte que tú sí naciste en esa fecha. Ajá, es que es un tramo completo para cualquier cosa. Imagínate si para esto tan simple como cambiar una fecha o cambiar un nombre te dan tanto lío burocrático, imagínate para volverte a la vida. Esos señores que los declararon muertos y que luego sí estaban, que siempre sí estuvieron vivos, puta, la debieron haber pasado. Puta, no sé si fueron fuegos artificiales o un balazo. Putz, que enoja, ya no se sabe. Bienvenido, No sé si escucharon. Que me imagino que sí, güey. Yo no voy a cortar esto porque. Ajá, bienvenidos a Latinoamérica. bienvenidos a Latinoamérica, bienvenidos a mi lindo Ecuador. Es que ajá, son una boda, puta, no sé si fue un balazo o puta, o fue un cohete. Es que cohete, o sea, no había nada. Por aquí cerca de celebraciones. Y solo fue uno. Exacto, solo fue uno, porque cohetes por lo general son un montón. Cohete, para el que no lo sepa, aquí en Loja se le llama cohete y no sé si en el resto del país a los fuegos artificiales, ya, a las bombardas, no sé cómo le llaman eso. Pues. Pero bueno, luego de un tiempo verás, en Francia se crearon por primera vez las morgues, en donde el cadáver se entregaría una vez que el cadáver cumpla ciertas normas para saber que ya este man
en realidad estaba muerto. Y algunas de esas eran como hacer incisiones en las arterias para ver si no salía o sea, no salía sangre. Como siempre, poner el cristal o el espejo debajo de la nariz. Una verga, no sé por qué confiaban tanto en esta técnica. No les funcionaba, pero igual seguían confiando. Ajá, siguen haciéndolo. Otros, digamos, también le aplicaban un hierro al rojo vivo en la piel durante 10 segundos. Y si no se formaba pues ningún tipo de ampollas ni nada de eso, o el muerto no gritaba, pues ya es porque estaba muerto en realidad. Y por último, pues, no sé si aquí los que nos escuchan han visto algún cadáver, se fijaban en que los ojos no tuvieran un recubrimiento como una mucosa blanquecina. Se le conoce como la mirada nublada o la mirada de la muerte, que es como que te sale una mucosidad blanca alrededor del ojo. Ahí ya eres declarado muerto. Además de eso, pues tenían que pasar 72 horas y de ahí ya. Toma la mijín, ya puedes irlo a enterrar ahorita sí ya. Todo pues y ahorita sí estamos 100% seguros de que murió. Pero, aquí hay un problema. Esto era cuando tenías tiempo de revisar el cuerpo y cuando no había alguna pandemia. Y sabemos que en esos tiempos cualquier cosa se podía convertir en una pandemia. ¿Cuál fue la pandemia que casi diezma a la población? La peste bubónica o llamada la peste negra o peste española. En Europa diezmó 3/5 de la población. Bueno, sí, en Europa y Asia, o sea, en el antiguo continente que se le llama, diezmó 3/5 de la población. Casi no se extingue. Ajá, eso también sí. América tardó en llegar, llegó unos creo que 5 o 10 años después con las ratas en los barcos españoles. Y también casi no se extingue. Si nos mandan la verdad. Era una enfermedad muy, muy grave y Es se que transmitía imagínate por acá. las ratas. Es que eso era lo malo, que se transmitía por las ratas y por los mosquitos. Y es que imagínate, acá en ese tiempo también éramos menos avanzados. Menos de lo que somos. O sea, en comparación a lo de Claro, la actualidad. por eso nos dieron el espejo para ver. Imagínate, pobres bikinis de la América que tuvo que pasar esa pandemia. Claro, la América hispánica sería. Esto también, entonces, como dirás, esto de las pandemias, pues ya no había tanto tiempo para revisar un cadáver. Ya con esto también las autoridades obligaron a los doctores a que sean un poco más responsables con este tema, ya que ahora sí serían sancionados, porque antes, digamos, no lo hacían, entonces el doctor puta enterraba un vivo y luego ese man salía y decía, puta ñaño, disculparás, disculpa, vamos, media java. Pero entonces el primer registro de una sanción fue cuando una mujer supuestamente había muerto y fue enterrada y pasados unos días un familiar de ella también murió y lo iban a enterrar igualmente en la misma tumba porque digamos sobre todo antes o sea, se trataba de esto, digamos, si eran hermanos o esposo y esposa se consideraba y se enterraban o sea, no se consideraba sino que se enterraba en la misma tumba y estos cabrones al abrir la tumba sale esa man. ¿Ya? Pero qué suerte. O sea, claro. A ver. Suerte porque, ni tanta suerte porque se levanta y va a estar un familiar muerto. O sea, sí, o sea, claro, pues, se murió pues, el familiar, pero puta, qué suerte. O sea, pudo vivir ella, o sea. Pero ni tanto porque esa mujer murió 2 días después. Pero. Porque decían que es que la mayoría de cuerpos que se encontraban de la desesperación se arrancaban la ropa, se mordían los hombros, se aruñaban la cara, pero Por. de desesperación, o sea, de desesperación. Como queriéndose matar. No, de desesperación de que no podía, o sea, digamos, Pánico. no, de que te falta oxígeno, o sea, no es como que te falta oxígeno y en 2 horas te vas a morir. Puedes estar 3, 4 días ahí sin oxígeno, o sea, respirando. Respirando con lo más mínimo. Entonces, la desesperación decían que se hacían surcos en la cara con las uñas. Y se mordían los dedos, pero hasta los huesos, hasta se los arrancaban. No se sentían mordían dolor. Obvio, pero la desesperación. Bueno, creo que el hecho de que no puede respirar sobrepasaría el dolor. Claro, entonces decían que esta señora, hasta de la fuerza que había hecho para tratar de abrir el ataúd, se rompió los brazos y las piernas. Entonces, pues. Verga, no tuvo suerte entonces. Ya, pues entonces la sacaron unos días más y muerta. Y de nuevo. Y de nuevo a la tumba. Bueno, pues, y al doctor que la declaró muerto y al que autorizó el entierro, les dieron 3 meses de cárcel O sea, es que aquí no sé qué hacer. tanto sería negligencia. No creo que sería negligencia porque, o sea, trabajabas con lo que tenías, porque no es como que tenías tantos recursos como para saber a ciencias ciertas si alguien estaba muerto. Entonces, Claro, pero era como que para
Era más como que para asustarlos un poquito a los doctores y a los que se encargaban de los entierros para que se aseguraran bien de que murieran. Entonces, verás, aquí nació otra cosa. Y como ya te dije también, digamos, cuando los embalsamaban, también a veces se despertaban. Y pues aquí hay un caso particular de un cardenal romano, que se supone que este man estaba muerto. Y cuando le estaban abriendo el pecho, ese man, el man que lo estaba abriendo, el doctor o forense que lo estaba abriendo, ya le abre el pecho y ve que su corazón aún estaba latiendo. Y este man dice, aguanta, este no es normal. Enfermero, páseme los libros de medicina. No sé qué está pasando aquí. Es como los que van a estudiar virtual medicina ahora, puta, sí van a estar. Es como el doctor de los Simpson, ¿cómo se llama? Ay, Hola. me olvidé. Cuando dice hola a todos, hola doctor Doctor. Hibbert, ¿cómo es? No, Algo así. No, Hubert es el El otro. ¿cómo es el otro. el? Ay, puta, ay, no me No acuerdo. me acuerdo. Pero bueno, es algo así como ese doctor. Y pues, pero igual, pues este cardenal murió porque ya las heridas eran demasiado profundas como para que le pudieran O cerrar. sea, si ya viste el corazón, puta, ¿qué Claro. vas a vivir de eso? Entonces, por este hecho y por otros mucho más que habían sucedido, se creó el primer estetoscopio. Ya, como ya dijiste, ese para escuchar el corazón que te decía. Bueno, vos lo dijiste. Pero esta huevada en vez de ayudar, empeoró todo. Porque, digamos, era un estetoscopio rudimentario. Entonces lo ponían y ese man decía que si se escucha 2 minutos que no late el corazón, ya se lo declaraba muerto. Y lo probaron primero en gatos y en perros. Entonces no funcionó porque antes peor, eso aumentó nomás toda la gente que se enterraba viva. Pero vino alguien y dijo, mejoramos la técnica, pongámosle 5 minutos. Y hasta ese cabrón, el cabrón que dijo que le pongan 5 minutos, hasta recibió un premio de la asociación que te decía londinense de entierros prematuros. Pues está bien, esos cabrones les encanta entregarse premios entre sí, así que no es muy confiable. Entonces otros médicos también empezaron a crear sus propias técnicas. Y había unos que ya también, digamos, ya se pasaban un poco de verga, digamos. Unos ponían una aguja larga, ponle unos 15 centímetros, con una bandera arriba. Entonces la traspasaban hasta tu corazón. Y si la bandera se movía, era porque tu corazón estaba latiendo. Ay, ya la verga, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Básicamente te apuñalaban el corazón para ver si tu corazón latía. Y pues incluso otros extremistas. Pero te das cuenta que eso lo pudo haber matado. Sí, pero eran técnicas para saber si vivían. No, para saber si vivía a costa de matarte. Incluso había otros que eran más extremistas y les metían sanguijuelas en el ano para saber si estaban bien. No, qué hijo de puta, no. Y ni siquiera eso se comprobó o sea, si funcionaba o no en realidad solo. Era por las huevas esa hueva. Claro. O sea, ¿cómo va a comprobar que Claro, es que también súmale que las sanguijuelas eran muy usadas en esa época, digamos. las Para sanguijuelas otras, son las que se te pegan y te... claro, ¿cómo digamos, es? las sanguijuelas te absorben sangre, pero también tienen una capacidad coagulante. Ya te absorben sangre, pero a la vez te coagulan la herida. Entonces, eran usadas sí, pero para otras dolencias, digamos, cuando, digamos, sobre todo, digamos, te picaba una serpiente. Y a veces la picadura, el veneno de una serpiente te hace desangrarte sí, o sea, y te quita tu capacidad de coagular. Les ponían sanguijuelas, los curaban. O en caso de fiebre amarillo de la difteria, también eran útiles. O en caso de hematomas muy grandes, ya digamos, de que la piel se te empezaba a hinchar de tanta sangre que se te acumulaba, también les ponían y funcionaba. Pero en este caso nunca se comprobó que funcionara Es que, meterte ¿qué sentido sanguijuelas tiene? en el ano. Es que, ¿qué sentido tiene? Imagínate, estás medio Imagínate, te despiertas con con- sanguijuelas en el trasero, en güey, el culo ahí, no jodas. cómete verga. ¿Y cómo te la sacan después? No sé. Supongo que ha de haber alguna forma de sacarse Pero una sanguijuela debe del ser una ano. forma muy dolorosa. No, que su madre eso es muy pendejo. No, no, eso no va a funcionar. Es que no tiene sentido. ¿Cómo con eso compruebas que está bien? ¿Cómo? O sea, puta, explíquenme. Supongo que si estaba muerto no había circulación sanguínea, entonces Se la han muerto sanguijuela más de ya 2 días. no había de chupar nada, entonces se salieron. Dijo, no sé. Y había otros incluso que golpeaban la cabeza con un martillo 3 veces. Y sabes que esta técnica la usaban en los papas también. No sé si actualmente se usa, pero hasta el Papa Juan Pablo II sí se usó. No, perdón, no. Hasta el anterior Papa, el Juan Pablo II, que murió. Decían que el camarlengo, el que es la mano derecha del Papa,
decían que es el que se asegura de que el papa esté muerto. Él saca un martillo de plata, ya sabes, el Vaticano. De No, plata, hijo de puta. saca un martillo de plata y le da 3 martillazos en la cabeza. Pero tiene que decir por cada martillazo decía su nombre y no decía su nombre, ¿cómo se llama? De papa, sino su nombre Real. de bautismo, creo que se le dice en los papas, su nombre de bautismo, es su nombre real. Digamos, si actualmente muriera el papa, le dieran 3, no sé si se usa hasta la actualidad, pero le dan 3 martillazos y Bergoglio creo que se llama el papa Francisco. Francisco Bergoglio. ¿Bergoglio es el nombre? Ah, No, Francisco. no, Francisco es su nombre de papa. Por eso es Papa Francisco. Su nombre verdadero creo que es Bergoglio. O su Pero no apellido. es argentino él. Debe tener un nombre argentino. Por eso. Trueno. Messi. No sé cómo se llama. Pero No era Bergoglio, pero Bergoglio es el apellido, ¿o no? creo que es el apellido porque suena más apellido Sí, como que de Bergoglio suena más descendencia apellido. italiana. Ajá. Y como los italianos migraron a Argentina y todo eso, Pero pues. bueno, Bergoglio, pum, martillazo. Ajá, digamos, Bergoglio, 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 y se fue a la verga. Ya está muerto. Bueno, entonces eso, pues. Y. Pues no sé si esto funcionaría, pero era una idea de la iglesia, así que la gente lo tomaba como verdad absoluta en ese tiempo. Y pues aquí también nació una idea revolucionaria. Y pues no sé si has visto la película de la monja. Ya verás, yo la vi hace unos días nomás, creo que el fin de semana que pasó. ¿Una de miedo? Sí, la del conjuro y todo esto. Yo no la había visto. No lo había visto. No la había O sea, visto. no da tanto miedo, pero. No, pues sí está buena. Está bueno. No O sea, da- te entretiene. Es como las, ajá, como nosotros de Conjuro. No dan full miedo, pero Así. se entretienen. Y luego, hablando del conjuro, ya hablaremos de los Warren y de la estafa que son. ¿Te acuerdas cuando se desapareció una vez? Un montón de memes que había. Ah, sí. Y resulta que no había sido verdad, que todo fue una mala traducción de un diario Londinense. español de acá. No era, bueno, ajá, pero. No, de un diario de londinense era, de un diario londinense. Que fue una mala traducción y confundieron a todos de que se había escapado a ver. Ajá, pero ¿cómo se puede escapar? Pero bueno. Pero los memes fueron lo mejor. Y pues verás, aquí en esta película de la monja muestran un invento que para la época fue millonario. ¿Recuerdas que, no sé si te acuerdas todavía de la película, ¿hace cuánto la viste? Ya hace Se bastante. fue. Si te recuerdas de la película, yo pues tengo la memoria fresquita porque me la vi, no te digo, hace el fin de semana nomás. ¿Recuerdas que hay tumbas que tienen una campana? Sí. ¿Ya? Ya pues, esta campana era todo un mecanismo que ataba a una piolita al ataúd. Y digamos, si alguien era enterrado vivo, jalaba la piolita y sonaba la campana. Eso sí tiene sentido. No como las sanguijuelas en el culo. Exactamente. Y además de que, digamos, básicamente a veces no eran enterrados bajo tierra o eran enterrados bajo un poco de tierra nomás. Y entonces tenían un candado por dentro del ataúd. Incluso algunos tenían compartimento para comida, compartimento para mear o para cagar. Y además un compartimento para libros o revistas. Y una lucecita. O sea, una linterna. Puta lindo, sí. Entonces, que era como para aumentar las probabilidades de que sobreviviera el que estaba enterrado vivo. Entonces esto fue como que fue una idea revolucionaria porque básicamente lo de la campana sí salvó vidas. Porque, claro, digamos, vos dirás, si el viento puede moverlas, algunos les ponían una cajita, uno como cartoncito para que el viento no moviera la campana. Entonces eso salvó full vidas. Incluso otros fueron mucho más visionarios en su época y crearon un ataúd de doble compartimento. La primera era como que tenías vista directa al ataúd, ¿ya? Una especie de vidrio que te permitía ver al muerto, o supuesto muerto. Entonces, ya cuando vos veías que estaba pudriéndose, yo que sé, se le cayó una oreja o algo así, no sé cómo Sonó en el ojo. entonces ya pues ya veías, decías, estaba muerto, cogías, accionabas una palanca y se abría el segundo compartimento, caía abajo y se sellaba todo el ataúd. Entonces esos eran ideas para que ya la gente, o sea, para poder salvar algunas Esas sí vidas. funcionan. Esas tienen sentido. Y es que también imagínate, es que yo digo puta huevos de los guardias del cementerio en ese tiempo, porque imagínate, cabrón, vas al vidrio y ves que un hijo de puta está vivo. Hola. Saludate de adentro. Oye, saca, ñaño, Confirme.
Entonces, pues también quisieron esto de cremar los cuerpos, pero cierta religión No lo, diremos cuál es. lo consideró ilegal porque perdían platita, ¿ya? Porque en la época eran los mayores creadores digamos, Mausoleos. de mausoleos, de ataúd, de todo este rito que incluso te cobran dinero por este rito mortuorio. Claro, pues te cobran por hacer Claro, por hacer, ¿cómo se llama? La misa, el misa, por entierro, el hacer, acompañamiento al cementerio, y todo eso. también por hacer los santos soles, no sé qué. Claro. Entonces, al ver que los cuerpos cremados eran directamente enterrados, o incluso algunos familiares conservaban las cenizas, se dieron cuenta de que con esto perdían dinero. Entonces, ¿qué dijeron? No, eso es ilegal. Eso, si haces eso en el cuerpo de tu familiar o de tu pariente o tu amigo que falleció, lo vas a condenar al infierno. Entonces, lo, Tócales todo menos el bolsillo. entonces ya pues lo declararon ilegal y ya pues la gente, pues en esa época, incluso ahora hay bastante gente que es muy influenciada por la religión o por sus creencias, entonces si la iglesia te decía que algo que haces estaba mal, pues inmediatamente dejaban de hacerlo. Pero bueno, dejando eso de lado, algunos dicen que de aquí se acuña el término salvado por la campana. Oh, Pero tiene mucho sentido. claro, verás, pero encontré dos fuentes. Unos dicen que de aquí nace el término salvado por la campana, pero otros dicen que este término en realidad viene del box. Porque digamos, cuando ya te estabas sacando demasiado de la puta, sonaba la campana y en realidad te salvaba. Es que es como virus Entonces, a Momo. ajá, entonces, como virus a Momo. Ah, pero Momo, Ah, sí le hizo, puto. Momo argentino, representa. mándalo a la verga Momo, pero tuvo la entrada más épica de toda la velada. Ah, no, es que, mano, entrar al lado de Duki, ¿Cómo puta, es? no hay forma. ¿Cómo es? ¿Sangre y Gloria o Sudor y Gloria? ¿Cómo es la canción del Duke? No, Sudor y Gloria. no, no Creo es que es. sudor y gloria, es, Espérate, aquí la tenía. puta, sudor y, ay, Sangre y Sudor y Gloria es la película. ajá, no, no es, ¿cómo es? Déjame ver, aquí la tenía, aquí la tenía. Sudor y, Sudor y Trabajo es. sudor y trabajo, es que así hayan 10 veladas, hijo de puta, no van a superarla, salvo que entren con, ¿qué? Bad Bunny. Bad Bunny, 25-8 de Bad Bunny, puta. O, ¿cómo se llama? Ronca Freestyle. También, puta, Las pero, dos son. pero es que si no, no van a superar la entrada de Momo cantando al lado de Duki, no. Pero bueno, nos desviamos. dejando de eso de lado, pues entre el box o esto de los entierros, de ahí viene, o sea, pues cuenta lo que te conviene, bueno, ya vas a ver, porque es una teoría que todavía no está. Pero si quieres hacer una comparación interesante algún día, el término salvado por la campana viene de los entierros prematuros o cuando la gente le enterraban viva, o viene del box. Yo creo que viene más del box porque es como que el box fue mucho más antes de esto de los entierros con la campana y todo eso. Pero bueno, cada quien ahí lo que tú decidas creer. Pero bueno, dado estos datos, vos y los que nos escuchas dirán, pero hemos avanzado tanto tecnológicamente que seguramente estos casos ya no se dan actualmente. Y se dan, pero no la medida de que enterrabas a alguien vivo. Pero sí se han dado casos de que se declaraba a alguien muerto y regresaba. O sea, y de nuevo le volvía a latir ¿No el es corazón. la muerte clínica que le llaman? Exacto. Hay un caso en 2011, no sé, no sabía el nombre del señor, o sea, no lo daban, le decían el señor A. Era un trabajador social de Reino Unido. Fue admitido en un hospital luego de desmayarse en su trabajo y el personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en paro cardíaco. A falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal. Técnicamente el señor A había muerto, pero a pesar de ello, el señor recordaba todo lo que pasó después, cómo lo habían reanimado, o sea, pasó como 3 o 4 minutos muerto, pero él recordaba cómo lo reanimaron con electroshocks, qué hicieron los enfermeros y luego estos investigadores les preguntaron a los enfermeros qué pasó después y todo el relato coincidía con el del señor. O sea, el señor recordaba a perfección lo que pasó. Y durante años, los que han conseguido volver, entre comillas, siempre han recordado sus experiencias, pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones. Y pues aquí los investigadores sí se muestran un poquito cautelosos porque hablar un poco más allá de lo que pasa de la muerte ya no es algo netamente científico,
ya reza un poquito, ya roza un poquito Supersticioso. lo supersticioso, exacto. Y pues Sam Parnia, que era el director del Centro de Resucitación de la Universidad de Medicina de Nueva York, hay un centro así, Centro de resucitación. quiso librarse de las supersticiones. Entonces, él, él y su equipo recolectaron datos de estos momentos, como tú le llamas muerte clínica, durante 4 años. Analizaron más de 2.000 casos de paros cardíacos. Puta, parece que estuviera borracho ya, que no puedo hablar de... Y al parecer, el señor A no era el único que recordaba cómo había muerto y qué pasó después. Porque decía que cerca de un 20-30% ponle que recordaban. Y en otros casos ya eran alucinaciones. En cerca de un 50% de aquellos casos estudiados por Parnia, los pacientes recordaban más o menos algo, pero a diferencia del señor A, sus experiencias no parecían ser hechos reales. Ya los diferenció en 7. Digamos, algunos decían que, en 7 escenarios, me refiero. Algunos decían que el primero era miedo, que algunos sentían mucho miedo antes de morir. Otros decían que veían animales o plantas, digamos, yo que sé, tenías un perrito y tú lo veías ese perrito que lo querías mucho. Otros que veías una luz brillante, que es el escenario más común, ver una luz brillante. Otros que tenían, o sea, sufrían violencia o persecución. Otros tenían déjà vu, se recordaban toda su vida. Y otros veían a sus familiares. Todos estos hechos pasaban siempre después de un paro cardíaco. Y pues Parnia decía que la forma en la que cada uno de los individuos elige interpretar está basado y depende completamente de las creencias que tiene esta persona. Es decir, si tú crees básicamente en la religión cristiana y tus papás o tus abuelos y todos te infundieron a que vos cuando vas a morir vas a verlo a Jesús, tú vas a verlo a Jesús. Pero esto en realidad no es tan cierto porque tú no sabes realmente cómo se ve Jesús. Así que aunque lo vieras, se te va a hacer muy difícil reconocerlo. A eso me refiero, digamos, de que depende de las creencias. Digamos, un hindú va a decir que va a ver su Dios, un budista que también va a verlo a su Dios. Entonces es como que algo muy complicado porque siempre va a depender de las creencias que vos tengas para ver qué vas a ver después de la muerte, si ves algo acaso. Pero verás, yo leí hace ya bastante, porque yo también había escuchado ese tema de la muerte clínica, que es básicamente como personas que mueren por varios minutos, o sea, por varios minutos no tienen ningún tipo de, ¿cómo se dice? Actividad cerebral. Eso, no tienen ni actividad cerebral, ni tampoco ningún tipo de función. Entonces, lo que yo leía es testimonios que básicamente decían como que qué hay después de la muerte. Como que estuvieron muertos un poquito y vieron qué había después. Algunos decían, por ejemplo, un relato había que decía que no había nada, que todo era oscuridad, porque decía que durante el tiempo que él había fallecido supuestamente, lo único que había visto era oscuridad. Y total oscuridad, no había absolutamente nada. Y el man pues por eso decía o sea, que no existe nada más después de la muerte, no existe un Dios, no existe una vida después de la muerte. Qué cabrón. Ajá, decía que todo era oscuridad. Es que, Había... es que poniéndolo en una balanza es lo más probable, es que solo hay esto y ya luego no hay nada. Deberíamos vivirlo así. Yo creo que digamos, bueno, en mi creencia yo creo que se debería vivir así, porque esperar algo más es como que si esperas algo más en otra vida, tú no vas a disfrutar al 100% de la vida actual que tienes. Es que claro, te vas a preocupar tanto por hacer ciertas cosas que te lleven a que en la otra vida estés bien, o sea, no. Pero jabras, este man decía que no había nada, que no había absolutamente nada. Había otro que decía que había otro testimonio, en cambio que decía que como que reencarnaba, básicamente, porque es como que tú ves o sea, decía la persona que veía una luz, pero se oía ruidos de hospital, Ay, qué cabrón, o sea, como que estuvieras como que naciendo. estuvieras naciendo, pero aquí había como que una idea de que puede ser el ruido mismo del hospital en el que estaba muriendo la persona. Y entonces sería como que una confusión. Tiene sentido, pero Claro, es como que puede haber una confusión ahí. O en verdad lo estaban haciendo. estaba renaciendo de nuevo con otra familia, Naciendo totalmente. en Latinoamérica. Naciendo en Latinoamérica, puta en el Guasmo. Ajá, decía esto, de que como que renacía de nuevo. Y yo
verás, yo tengo una teoría. Lanza tu teoría aquí. Yo tengo una teoría Este que podcast se basa en teorías. yo tengo una teoría que me la he creado en base a otras teorías y en base a lo que yo también creo. La persona o el humano por naturaleza siempre va a querer creer que hay algo más. Pero Por el mismo miedo que se le aquí tiene a la una, muerte. claro, pero aquí una pregunta. ¿Cree en algo más con esperanza, por esperanza o por miedo? Yo creo que es por miedo. O sea, tú tienes miedo de que te mueras y luego ya no haya nada, ¿no es cierto? O sea, pero Bueno, yo no tengo miedo de no, que no no, o haya sea, nada. me refiero a un nivel. Ajá. Porque al final, digamos, si no hay nada, no tienes nada que temer. O sea, te mueres y O sea, como se acaba ya. solo eres los recuerdos que dejas en tus familiares, nada más. O a la gente que te conoció, no solo en tus familiares. Pero bueno, sí. Pero verás, ya digamos, lo que digo, por naturaleza la persona cree o necesita Ujú. creer en algo, Cierto, creer cierto. que hay alguien más que le dijo, o sea, creer que hay alguien que le dio un propósito de estar acá, básicamente. Entonces, va a sonar un poquito incluso como que, no sé, o sea, ya ves, nos creamos en una familia, Lánzalo, lánzalo. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Aquí nadie te juzga. Dice. nos creamos en una familia católica, pero yo no creo, o yo pienso, que no hay un Dios como tal. O sea, no hay un O, Dios que te esté o esperando sea, no hay algo ahí, no hay un ser que que te está juzgue. ahí, ajá. No hay un ser que está ahí esperando para decirte como que hiciste esto mal, 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 no. Yo más bien digo que es como que, digamos, las personas cercanas a nosotros que fallecen son las que en cierta forma trascienden y la parte de ellos que más nos quería se queda. Y como que, digamos, por ejemplo, todas las personas que han fallecido cercanas a nosotros, una parte de ellos, la parte que más nos quería, se quedan con Ah, nosotros. es como este dicho que dice, digamos que cuando alguien fallece, alguien que tú quieres fallece y te dice, esta persona que fallece se lleva una parte de tu alma con él, pero Te te deja. deja una parte de su alma contigo, refiriéndonos al alma como como esta conciencia que logra trascender Más allá de lo físico. a otro plano, porque no sería más allá de lo físico, sería como que la conciencia logra ver digamos, yo qué sé, si vivimos en tres dimensiones, la conciencia tal vez traspasa a una cuarta dimensión que nuestros ojos no son capaces de ver, algo así. Exacto, es como que, o sea, verás, porque yo digo, una persona muere, va al cielo y todo, o sea, yo digo, si, por ejemplo, una persona cercana a nosotros que haya fallecido, o sea, yo no creo que vaya al cielo y que siempre nos esté recordando, porque eso no la va a dejar ser feliz, si es que hay algo más después de esto. No la va a dejar estar del todo tranquilo, porque siempre va a haber algo que la preocupe, como decir, ay, mira, le está yendo mal en esto. Además de que, digamos, recordar a alguien que murió por ti siempre es doloroso, digamos, pero si alguna vez me dieron un consejo es de que tú no debes, esa persona, tú no debes llorarla ni recordarla con dolor, porque ese es, digamos, lejos de que esté o no en otra vida, eso a la otra persona, digamos, no le hubiera gustado. Entonces es como que, digamos, la recuerdes de buena manera, digamos, riéndote, tal persona, esta persona me hizo reír, me hizo feliz cuando estuvo conmigo y tomarte incluso un trago así como lo estamos tomando ahora en nombre de esa persona que murió y así. Pero, verás, alguna vez yo leí una teoría interesante y que tal vez te parezca también a ti interesante, es que, no la creo totalmente, pero me pareció interesante, es de que cada persona, antes de trascender a un nivel mucho más allá del espiritual, tiene que vivir cada vida de este planeta. Digamos, dice, tú tienes que ser un judío y tienes que ser Hitler. Tienes que ser los judíos y tienes que ser Jesús. Tienes que ser los musulmanes y tienes que ser Estados Unidos. Tienes que ser, yo que sé, un soldado de las Malvinas, pero también tienes que ser un inglés. Tienes que ser un ecuatoriano, pero también tienes que ser un peruano combatiendo en la guerra del CENEP. Cosas así. Tienes que pasar por cada vida para que tú de cada vida recojas cierto aprendizaje que no lo vas a tener en tu siguiente vida, pero se va a acumular como que en una burbuja gigante Un imaginaria. subconsciente. Exacto. Hasta que logres trascender y volverte una especie de Dios. No lo creo del todo, pero me pareció una teoría interesante que quise mencionar aquí. No, y verás, y te termino la teoría que te estoy Ah, diciendo. sí, Lo que tú perdón. dices, o sea, verás, lo que tú dices tiene sentido, es muy creíble,
Pero verás, o sea, lo que yo digo, Pero te equivocas. respeto tu opinión equivocada. No, no. Pero, O sea, a lo que ya, la teoría que yo iba es, como te digo, o sea, una persona que fallece va al cielo, como le llamen. no va a querer No, o no va a sea, querer verte triste y no va a como la querer, verga. exacto. Entonces va a sufrir. Entonces yo digo, no nos recuerdan. Ellos como tal, si es que hay algo más, no nos recuerdan. O sea, su memoria es vaciada. Ajá, simplemente hay algo, la parte de ellos que más nos quería, se queda. Entonces como que todas las personas que digamos, por ejemplo, qué sé yo, una persona que perdió a un hermano, que A perdió, ver, digamos, a su... a ver si te entendí después, bueno. Digamos, muere alguien que tú quieres mucho y su alma trasciende. La parte de su alma, digamos, si lo dividimos en un 100%, ponle que un 40% de su alma es donde se almacenan los recuerdos que tuvo con vos, la felicidad, la tristeza, todos los tipos de emociones que vivió con vos, todo eso se queda contigo para que esa alma logre trascender 100% pura, o sea, sin ninguna atadura a esta vida terrenal, algo así. Exacto, Ya. exacto. Ahora sí, continúa. Y verás, entonces, por ejemplo, para explicarlo mejor, soy una persona cualquiera que ponle, perdió a su mamá, ponle, perdió a un hermano, perdió a un amigo muy cercano. Entonces, es como que esas tres personas fallecieron, pasaron a un plano diferente a este, dejaron como que la parte más cercana a nosotros la dejaron con nosotros y esas tres partes, o sea, la parte de cada persona, como que se juntan y eso es lo que nosotros le llamamos Dios. Eso es a lo que nosotros le decimos como que ese es el que nos guía, o el que dice, o al que le rezamos, pone, o al que le pedimos ayuda. Esa parte, Qué cabrón. ¿ya? O sea, es como que esa parte, la parte más buena con nosotros, la que más nos quería, es la que siempre se ha quedado con nosotros y la que quizás en un momento de incertidumbre te mostró la respuesta. Y tendría sentido porque ese es el dicho que te dicen, tus muertos nunca te abandonan. Qué cabrón. Puta, qué buena teoría, güey. Ya te digo, o sea, sinceramente, la armé en base a Hay teorías que he muchas leído creencias. y en base a algo que yo también pensaba un poco. Porque, como te digo, o sea, yo no creo que una persona que fallezca se quede siempre atada a nuestro recuerdo porque no va a ser feliz. Entonces, yo creo que se olvidan, simplemente dejan la parte que más nos querían, la dejan y, y ellos trascienden y ellos son felices en la otra vida, que sea cual sea la otra vida, si es que la hay también. Pero ajá, esto es básicamente una teoría, una Qué creencia. cabrón. Claro. Y Puta, me dejó virolo, digo. Está buena, está buena, está buena. así que sí tienen obviamente a sus muertos, a sus personas cercanas que han fallecido. De Recuérdenos buena manera. de buena manera, ajá. Y Tomen un trago por siempre, ellos. siempre como que veanlos como que esa parte que los guía y Claro. que les ayuda a estar a donde están ahora y que les Pero, ayuda a tomar las decisiones que han tomado ahora. exacto. Y sobre todo, y como dijo Ancestral en Doctor Strange, no sé si han visto la película. ¿La nueva? No, la primera. A la vida le da sentido a la muerte. La noción de que tus días acabarán y de que tu tiempo es corto es lo que te obliga a ser una buena persona y por lo tanto tienes que obligarte a ti mismo a ser feliz. Y aquí una cosa más. Y quizás, como te digo, bueno, acá uno aquí habla lo que piensa, ¿no? No se preocupen tanto, al menos yo lo veo así, no se preocupen tanto por, por ¿cómo se diría? Por hacer tantos rituales religiosos de que, ay, si no vas a la misa todos los domingos, no vas a ir al cielo, o de que si no rezas todos los días, no vas a ir al cielo, o de que si no, qué sé yo, o sea, de que si no das ¿cómo es el diezmo? No Un sé qué, diezmo. un diezmo. No, o sea, aquí lo que yo diría es como que preocúpense por por ser buenas personas. Lo que yo siempre pienso, y tal vez me critican porque me estoy basando en un personaje ficticio como lo son Spider-Man y Superman, para mí yo he leído cómics y pues, digamos, tú dices estos dos personajes ficticios tienen ideales muy grandes para la humanidad. Digamos,
de ayudar al resto de personas, de tratar de ayudar siempre a cualquier persona que se te cruce en tu camino, de ser buena persona, digamos, de tratar de mejorar cada día para vos y para las personas que te quieren. Entonces, seguir este tipo de ideales y de ayudar a los demás es lo que al final hará que te recuerden de buena manera. Yo no sé qué pase después de la muerte y no lo voy a saber hasta el día en que me muera. Y tampoco es que vaya a poder venir y contárselos En un podcast. creando un Un podcast. podcast después de la muerte. Obvio, entonces, lo único que yo les diera como consejo es que traten de ser lo más plenamente felices con el tiempo que se les da. Traten de ayudar a los demás. Escuchen y quieran y preocúpense por la salud mental de ustedes y por las personas que los rodean. Y sobre todo, sean y traten y luchen por ser felices. Nada más. Exacto, porque lo que yo digo, de nada sirve. Y oféndese quien se ofenda. De nada sirve ir a una iglesia todos los domingos y rezar y darte hecho lo que quieras si después no eres una buena persona. Entonces, preocúpense por eso, por ser una buena persona, por hacer las cosas bien o lo mejor posible, porque obviamente no somos humanos y nos equivocamos claro, no mucho. somos Entonces, perfectos, pero preocúpense por intentar ser mejores que ustedes cada día. Cada día, cada día, cada día. pidan perdón si es necesario. Ajá, discúlpense. Quiere a la gente que te... O sea, sé bueno con todas las personas. Quiere a la gente que está a tu alrededor, a la gente que se preocupa por ti. Pero lo que más trata de ser feliz, de disfrutar el momento que estás viviendo ahora. No te martirices con vivir un futuro que ni siquiera aún llega. Trata trata de encontrarle la felicidad a lo que tienes. Saliéndome de la burbuja, como alguien dice, hay que tratar de ser feliz porque al fin y al cabo, todo el mundo tiene problemas difíciles de afrontar. Entonces, trata de ser feliz con lo que tienes y con lo que eres. Pero no seas conformista tampoco, digamos. Sigue luchando, sigue saliendo adelante. Levántate cada día con la esperanza de que te vendrá un día mejor, de que será un día mejor, de que serás una mejor persona. Y al final, sigue los ideales. Por ejemplo, yo sigo los ideales de Superman o de Spider-Man, pero tú sigues los ideales de la persona que tú creas que tiene los ideales correctos. Porque al final, ser bueno con los demás, ser una buena persona, es lo que te define y es lo que hará que te recuerden. Exacto. No, creo que no hubo no hubo mejor manera de explicarlo. Entonces, o sea, cada persona tiene su batalla interna. Cada persona, todas las personas que tú ves a tu alrededor luchan con algo, aunque no lo creas, aunque no lo veas y aunque no te lo digan, luchan con algo. Y hablando de esto, y si alguna vez alguno de las personas que nos escuchan, ya sean amigos, no amigos, o solo sea, o algún seguidor de los que nos escuchan, si llegan a sentir tristes, escríbanos y de alguna forma les ayudaremos, porque ya saben, la estabilidad y la paz mental, al fin y al cabo, es lo que más importa. Y es lo que siempre busquen. Otro consejo. Prioricen. Otro consejo. Ajá. Prioricen eso. En cualquier tipo de relación, amigos, pareja, familiar, lo que sea. Busquen siempre su tranquilidad y su paz mental. No hay nada más primordial que eso. Así que nada, simplemente eso. O sea, bueno, ahora fue una parte un poco seria, rozando lo sentimental del podcast, pero como les. O sea, es que. Pero sí estoy cuando estoy borracho. Perdón. No, no es cierto. No, es cierto. Estamos No estoy tan chuculos, borracho. Mañana trabajamos. Es martes, no jodas. No, miércoles. Miércoles. Pero Pero no, bueno, pues es martes. Sí, pues mañana es miércoles. Ajá. No, bueno, ya estamos miércoles, pues son más de las 12. Claro. Ay, qué cabrón, estamos grabando muy tarde hoy día. Pero Sí, bueno, amigos. así seguimos tarde. Pero, o sea, básicamente eso. O sea, busquen siempre ser felices con lo que tienen. Busquen, obviamente, siempre mejorarse ustedes mismos. Siempre ser mejores en todo lo que hagan. Y siempre va uno que otro podcast donde les daremos consejos emocionales. Perdón, mi yo borracho es muy emocional. Y lloro. No, pero es que. Y lloren siempre que quieran llorar, güey. Ajá, lo dijimos en un podcast, Ajá. lo dijimos en Y un lo podcast. volvemos a repetir. Puta, siempre, ¿verdad? Puta, no sean vergas, No se lloren, contengan. puta, lloren. Puta, si tienen que llorar, lloren, verga, vale verga. Lloren, puta, así. Por ejemplo, yo vi esa de... Ay, ¿cómo se llamaba esa película? Ay, luego... No me acuerdo, pero lloré.
Solo me acuerdo que era de un niño que lo picaban unas abejas porque era alérgico y se murió. Pero bueno. No me acuerdo si era. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente, o sea, saque sus emociones. Seas hombre, seas mujer, lo que quieras. Llore. Seas mamá, seas papá, seas hijo, seas sobrino. Cualquier ideología Cualquier de género. ideología de género. Ajá, básicamente. Pero nada, amigos. Sin tratar de alargarnos más, este fue el episodio 9 de esta semana. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dame Chance y Te Cuento. A mí pueden seguirme como Javierov con J y con 3 Fs al final en Instagram, en Twitter y en TikTok. Ya tienen Daniel, ¿cómo pueden seguirte? Yo la vez pasada creo que dije mal mi username. No sé. Porque dije que era con 2N y 2O. Y no, es con 2A y 2N. La O es solo una. Mejor se los dejamos en el link de Instagram. No, pero ahora, incluso en la página, ya la actualicé, en la página de Dame Chance y Te Cuento, está como creadores, 2 puntos, están el perfil tanto de Instagram, tanto de Giovanni como el mío. Pero bueno, también puedes seguir como Danop, como les digo, A-N, una B al final, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Pero eso. Y también cierto, les dejaremos la pregunta en tanto en Instagram como en Spotify de que para ustedes, ¿qué es después? O sea, ¿qué pasa después de morirse? Esa pregunta quedará en Spotify y en Instagram para que la respondan si lo desean. Y eso es todo por el episodio de hoy. Como ya lo dijimos, espero les haya gustado muchísimo. Por ahí hubo un momento sentimental. Un momento serio. No sé si es serio, pero bueno, o sea, como que un momento de reflexión. Yo sí me sentí emocional. Yo casi lloro, pero bueno. No, pero un momento de reflexión y por ahí también espero esas ideas, esos consejos quizás les sirvan Claro. un poco. No es que como que tengamos la verdad absoluta y lo que nosotros pensamos sea lo correcto, pero se los dejamos ahí en el aire. Si tú quieres cogerlo, lo coges, si no, pásalo de largo y no nos vamos a ofender. Claro, al final son consejos que damos en base a lo que hemos vivido, en base a los sobrevivencias. putazos que nos ha dado Si la tal vida. vez estamos hablando desde nuestro privilegio, sabrán disculpar. Ah, también, es que sí. Pero bueno, concluimos este episodio. Nos vemos la próxima semana. El próximo jueves nos escuchamos. Así que, amigos, cuídense mucho. Lean Superman y sean como él y como Spider-Man y ya nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.